Las políticas para mitigar el cambio climático atraviesan uno de sus momentos más frágiles desde que se convirtieron en una preocupación global en los 90. En diversos países, el ascenso de gobiernos de derechas ha devuelto al centro del debate público el negacionismo climático, o al menos su banalización. A esto se suma la circulación masiva de desinformación por parte de figuras políticas y mediáticas con gran capacidad de influencia. 10 años después de los Acuerdos de París, el horizonte parece menos cooperativo y más fragmentado. Un repliegue hacia el nacionalismo, la seguridad energética entendida en clave competitiva y la defensa de intereses económicos a corto plazo. Todo lo contrario de la solidaridad planetaria que exige un problema global como el cambio climático. En este vídeo repasaremos distintos hitos de las políticas climáticas de los últimos años para analizar qué ideas de futuro han estado en juego en cada una de ellas. Porque toda propuesta climática no solo intenta reducir emisiones, también proyecta una forma concreta de organizar la sociedad, la economía y la relación con la naturaleza. La pregunta de fondo es clara: ¿en qué momento estamos y hasta qué punto aún estamos a tiempo de evitar los peores escenarios para las futuras generaciones? El Acuerdo de París surge en el marco de la COP21 como un intento de coordinación global para limitar el aumento de la temperatura media del planeta muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales, aspirando a no superar, eso sí, los 1,5 grados centígrados. Para entender la importancia de este acuerdo internacional hay que situarlo dentro de una historia más larga de cumbres climáticas. Por ejemplo, la Cumbre de Río en el 92, que llevó a la creación de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. También hay el Protocolo de Kioto en el 97, que llegó a objetivos vinculantes pero limitados y sin la participación de grandes emisores como Estados Unidos. Luego también tuvimos en 2009 el fracaso de Copenhague, que dejó claro lo difícil que era alcanzar acuerdos ambiciosos. Así pues, París se celebró como un éxito diplomático porque consiguió varias cosas: involucrar a casi todos los países del mundo, introducir los compromisos nacionales, los NDC, que eran flexibles y revisables, y también reconocer la necesidad de financiar la transición en países del sur global, es decir, buscar una transición que sea equitativa para todo el mundo. Pero desde el inicio también mostró grandes debilidades: compromisos no vinculantes, ausencia de mecanismos reales de sanción y una enorme confianza en que el crecimiento económico podría continuar sin cuestionamientos estructurales. Este último punto es clave para dar cuenta de qué idea de futuro y de presente está predominando en las cimeras climáticas, donde no solo se habla del futuro de las personas, sino también de las empresas más grandes. ¿Qué idea de futuro había detrás? Aquí voy a usar el análisis del filósofo japonés Kohei Saito, que me resulta clave para entender el trasfondo ideológico de los Acuerdos de París con su libro Slow Down, o antes de la revisión, aquí salió también como El capital en la era del antropoceno. Según Saito, el Acuerdo de París no cuestiona el sistema económico dominante, no hay un cuestionamiento al modelo de vida ni al ritmo productivo extractivo del planeta, sino que son propuestas que intentan adaptar el capitalismo a la crisis climática mediante 4 cosas: crecimiento verde, innovación tecnológica, mercado de carbono y eficiencia energética. Esta visión asume que es posible desacoplar crecimiento económico y destrucción ambiental a gran escala. El desacoplamiento es una teoría que dice que con nueva tecnología será posible separar la producción en aumento, en la cual se basa el capitalismo, de su impacto en el planeta, de su contaminación, de su emisión de CO2. Y esto es algo que sigue siendo muy discutido empíricamente, ya que ¿hasta qué punto estaremos invirtiendo en nueva tecnología para que el crecimiento propio del capitalismo llegue a emisiones cero, es decir, el desacoplamiento absoluto? Saito comenta que los estudios proponen que en 100 años esto se podría conseguir, pero para entonces ya será demasiado tarde, ya que las reducciones tienen que hacerse en los próximos 10-20 años para que no haya consecuencias irreparables en todo el mundo. Lo venimos repitiendo en casi todos los vídeos de este canal: las personas, los países, las ciudades no son autosuficientes ni desvinculadas del entorno. Somos interdependientes desde que nacemos, tanto con el resto de personas como con el planeta. Que se talen árboles del Amazonas afecta globalmente al ciclo de lluvias. Que se descongelen los polos termina con episodios meteorológicos cada vez más extremos. Y este análisis no tiene nada de novedoso. El botánico y agrónomo Karl Frass, en 1847, ya escribió un libro que hablaba sobre ello: Clima y vida vegetal en el tiempo, donde describe los procesos de colapso de las civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto y Grecia, donde comenta que a causa de la agricultura autóctona se desencadenó el cambio climático regional debido a la tala excesiva de bosques. Y es que todas estas áreas ahora son muy áridas, pero no siempre fueron así. Y lo que Frass analiza es que perdieron su fertilidad
sociedad por culpa de la explotación desmedida de la naturaleza. Y esto mismo sigue ocurriendo hoy en día en el mundo, ya no solo por la agricultura, sino sobre todo por la extracción de recursos para los procesos industriales. Kohei Saito conecta este enfoque con el concepto de vida imperial de Ulrich Brandt y Marcus Wiesen, que dice que los países del norte global mantienen su nivel de consumo externalizando costes ecológicos y sociales al sur global. Incluso las políticas verdes reproducen esta lógica cuando dependen de extracción de minerales críticos en países empobrecidos, mano de obra barata y deslocalización de impactos ambientales. Así, el futuro que se defiende en estos acuerdos no es un futuro compartido, sino uno que permite a ciertas sociedades seguir viviendo como siempre, pero bajo la imagen del greenwashing, con propuestas de reducción de emisiones en los núcleos desarrollados y aplicando nueva tecnología, pero externalizando todas aquellas partes del proceso que resultan insostenibles. Es decir, relegando las partes de extracción y producción con costes climáticos más elevados a los países que se suele decir que están en vías de desarrollo, de acuerdo al marco de desarrollo técnico dentro del capitalismo. Esto es lo que se ha venido llamando como la falacia de los Países Bajos, que pueden vanagloriarse de emitir poco CO2 porque toda la parte contaminante de los procesos industriales y extractivos están externalizados a otros países. Esto se llama transferencia de cargas al exterior y que no es otra cosa que externalizar las contradicciones propias del capitalismo verde. ¿Qué medidas se están implementando? Marcados por este punto de vista de crecimiento verde, desde los acuerdos de París hasta hoy, hemos visto una proliferación de planes, pactos y estrategias climáticas, muchas de ellas alineadas con ese mismo marco de crecimiento verde o más bien tecnooptimista. Entre los ejemplos más relevantes encontramos el Green New Deal, impulsado sobre todo por Estados Unidos y también por la Unión Europea, y se trata de un conjunto de propuestas políticas para ayudar a abordar el calentamiento global y la crisis financiera. El nombre es una referencia al New Deal, los programas sociales y económicos que inició el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, para paliar la Gran Depresión. El Green New Deal implica gran inversión pública verde sin ruptura con la lógica del crecimiento. Luego también tendríamos el Fit for 55 de la Unión Europea, que se trata de la reducción del 55% de las emisiones para 2030, basada en mercados de carbono y la electrificación. Lo interesante de esta propuesta es que es un objetivo de obligación jurídica, ¿no? Por fin, alguna cosa que vincula a los países a tener que conseguir este objetivo marcado colectivamente. Luego tenemos el Repower EU, que es una estrategia adoptada tras la guerra de Ucrania en respuesta al aumento de precios de la energía que venían de Rusia. Lo que propone era una transición energética más acelerada, sobre todo motivada por la seguridad energética, ¿no? Básicamente por no depender de Rusia y empezando a diversificar el suministro de energía al mismo tiempo que empezar a producir más energía limpia dentro de Europa. Luego está el Inflation Reduction Act en Estados Unidos en 2022, que son unos enormes subsidios verdes con fuerte protagonismo del sector privado, es decir, seguramente dinero que va más bien a manos privadas que no al bien común. Y finalmente las COPs, ¿no? 26 y 28, que fueron avances retóricos, pero hubo una fuerte influencia de lobbies fósiles. Es decir, pactar la reducción de emisiones con el mayor interesado en seguir haciendo negocio del petróleo hasta el fin del mundo es un poco decepcionante. Es importante destacar que estos acuerdos y estas medidas se están llevando a cabo, pero el tema es si realmente están consiguiendo la reducción de emisiones o haciendo real la transición energética. Y es que el problema central es que muchas de estas medidas confían excesivamente en el desarrollo tecnológico, en las soluciones tecnológicas futuras. Evitan hablar de la reducción del consumo energético y no cuestionan los patrones de producción y consumo actuales. Esto nos sitúa en un momento abiertamente tecnooptimista, donde se delega la solución del problema a innovaciones que quizás lleguen cuando los daños ya sean irreversibles. Entonces, ¿hay futuro en el capitalismo? A lo largo de la primera parte del libro, Kohei Saito analiza las diferentes propuestas de futuro dentro del sistema capitalista con respecto al cambio climático. Uno de los casos más comentados y analizados es el del Green New Deal, cuyas propuestas políticas incluían estímulos fiscales e inversiones públicas a gran escala para promover el uso de las energías renovables o impulsar el uso de vehículos eléctricos. Al final es una medida muy centrada en el estilo de vida norteamericano. ¿Qué se quería conseguir? Pues generar trabajos bien remunerados, potenciar la demanda efectiva y estimular la economía. Lo que veníamos comentando de transicionar hacia una economía verde y sostenible. Varios autores hablan del Green New Deal como la última esperanza para que el capitalismo continúe funcionando, al menos como hasta ahora. Y como decíamos, ¿son estos cambios compatibles con los límites planetarios? Pues bien, el grupo de investigación de Johan Rockström, que propuso los 9 límites que no se pueden superar para que la Tierra no pierda su capacidad de regeneración y no se alteren los ciclos, al principio pensaban que sí, pero años más tarde el mismo científico
pero dijo que no era posible seguir creciendo sin rebasar esos límites, que de hecho hoy en día ya se han rebasado 4 y ya estamos viendo sus consecuencias. Y su conclusión es que no solo no es posible reducir las emisiones mientras seguimos creciendo, sino que creer en un futuro sostenible bajo el crecimiento económico verde es, literalmente, una evasión de la realidad. El crecimiento implica una actividad cada vez mayor y dificulta el camino hacia la reducción de emisiones a nivel global. Y es que, en realidad, en lo que respecta al cambio climático, según Saito, es que lo único que ha hecho el capitalismo es desplazar sus contradicciones a lugares remotos y aplazar la solución de los problemas. Así que, más que crecer, a lo mejor hay que explorar la opción del decrecimiento. ¿Sería posible, pues, seguir en un sistema capitalista pero decrecentista? ¿Es posible hacer pequeños ajustes al sistema económico imperante para parar el avance del cambio climático? Spoiler. Aunque apuestas como el Green New Deal proponen hacer un cambio al capitalismo, de la misma forma que ocurrió en los 70 con las crisis económicas y en el periodo en que empezó lo que conocemos hoy como neoliberalismo, ¿qué es lo que pasó en aquel momento al intentar hacer un cambio al capitalismo para que siguiera funcionando? Pues que el sueño de conciliar socialismo y capitalismo estaba colapsando, así que empezaron a privatizar servicios públicos, lo que nos ha llevado a reiteradas crisis, a agrandar más la diferencia entre el 1% más rico del mundo y el resto, a la precarización de todos los servicios públicos y al encarecimiento de productos y bienes básicos para la vida, como la comida y la vivienda. Vamos a ver qué es el decrecimiento y luego el capitalismo para ver si serían compatibles. Según los expertos, el decrecimiento es un proyecto que pretende poner coto a los excesos del capitalismo y buscar poner en marcha una economía que anteponga a las personas y la naturaleza a cualquier otra consideración. Pero el capitalismo justamente es un sistema cuyo fin no es otro que el crecimiento económico infinito y es por tanto el responsable de la destrucción del medio ambiente. Y es que se trata de un sistema de explotación permanente de nuevos mercados para multiplicar el valor de cambio y acumular capital. Si ahora en Occidente se vive con comodidades, es porque con la entrada de la globalización se empezaron a transferir al exterior la carga ambiental, el saqueo de la naturaleza y la explotación humana. Es más, se trata de un sistema que todo lo convierte en negocio. Incluso el fin del mundo será capitalizado de una forma u otra, mostrando cómo el capitalismo es un sistema económico con una capacidad de adaptación como ninguno. Así pues, tendríamos que empezar a tomarnos en serio y valorar otros enfoques para que haya futuro en el planeta. Otros enfoques de futuro. Llegamos ya a la parte final de este videoensayo. Hasta ahora hemos estado viendo la mirada ecológica del capitalismo verde que predomina en las diferentes políticas y acuerdos climáticos a nivel global. Pero, ¿qué otras miradas hay sobre nuestro futuro? Os llevo una pequeña panorámica a través de dos ejes: el pro-tecnología, antitecnología y el crecentista, decrecentista. Dentro del plano pro-tecnología y crecentismo ya hemos hablado del capitalismo verde, que es la que goza de más consenso internacional, porque es la que mantiene el sistema tal y como está. Otra forma de llamarlo sería ecomodernismo, es decir, que se confía en que el desarrollo tecnológico nos permitirá seguir viviendo como ahora mismo. Como los cambios son difíciles de imaginar y los solemos pensar en clave de pasar un mal rato, acá apocalipsis, es normal que goce con más apoyo, aunque como hemos visto no es suficiente para que sigamos viviendo en la Tierra, porque no llegaríamos a tiempo a aplicar las nuevas medidas con la nueva tecnología. Ya no habría tierra o ya no habría como una tierra donde poder vivir, tierra fértil, como ocurrió en Mesopotamia, Egipto que decíamos antes. Otro posicionamiento fácil de imaginar es el del extractivismo tradicional, el desarrollismo fósil, que sería la perspectiva mayoritaria antes de las cimeras internacionales sobre el clima que empezaron en los 90. Evidentemente, esta es la perspectiva que niega el cambio climático y pretende seguir extrayendo petróleo a toda costa. Por desgracia, es una perspectiva que sigue de actualidad con las políticas de Trump o Putin. Y en el plano decrecentista podríamos hablar de dos posturas. Una, que es crítica con el desarrollo tecnológico y que podríamos llamar ecologías del cuidado y la suficiencia, y que sería la confluencia entre ecologismo, feminismo y pensamiento poscolonial, con referentes como Vandana Shiva y su ecofeminismo. Este planteamiento pone en el centro los cuidados y la reproducción de la vida, promueve la suficiencia y no la acumulación, y nos habla desde la interdependencia con la naturaleza. También es un retorno a un funcionamiento de gubernamentabilidad más pequeño, escalas locales y comunitarias. De esta propuesta se suele criticar lo que pasa con la filosofía, que no hay una forma clara de aplicarla o de cómo se traduciría a políticas macroeconómicas. ¿Cómo consigues que las máquinas dejen de funcionar? Y la última propuesta decrecentista sería la que no reniega de la tecnología, que podríamos llamar de crecimiento tecnológico selectivo, que se concreta en propuestas muy diversas,
Tenemos muchos libros que hablan de ellos, como por ejemplo Límites de Yorgos Callis, Menos es más de Jason Hickel o La propuesta del comunismo decrecentista de Kohei Saito, que junto con muchos investigadores y pensadores marxistas, después de analizar los cuadernos y estudios que más realizó en los últimos 15 años, han dado una nueva lectura sobre el marxismo que incluye en su base una perspectiva ecologista. La tecnología de esta propuesta no está impuesta por la lógica del beneficio, sino por la necesidad colectiva. Solo producir y usar la tecnología para aquello que realmente priorice el bienestar global, es decir, una planificación democrática de qué se produce y para qué, y no estar al servicio del beneficio máximo. Así que bueno, estas son todas las ideas que os quería comentar en este primer vídeo sobre la cuestión climática y la transición energética. Si realmente queremos que haya un futuro en la Tierra, lo primero será empezar a leer y a pensarnos en modelos de vida alternativos que abracen el decrecimiento. En buena parte de Occidente nos hemos acostumbrado a un nivel de vida que no es sostenible para toda la humanidad. Y yo siempre me digo a mí misma la primera formulación del imperativo categórico de Kant de obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Pues no puede ser ley universal que toda la humanidad consuma al mismo nivel que Occidente o que los países desarrollados, porque no hay suficientes recursos en la Tierra y tampoco hay recursos para sostener toda la contaminación que supone este estilo de vida. Y es que la transición ecológica no es una discusión técnica, sino una disputa entre ideas de futuro. La pregunta no es solo qué energía usamos, sino qué tipo de sociedad queremos sostener. Muchas gracias. Bye. Revir Internacional. Kohei Saito va firmar el llibre al meu pare. I a més a mi em va regalar un. O sigui, jo aquest això m'ha llegit el meu pare, però em va regalar com la reedició que han fet ara en castellà, que també la teniu en català, però tigre de paper doncs no li van poder donar o no ens portava a sobre aquell dia. I em va donar aquest. Tinc un altre firmat amb el meu nom, però no és aquest, és el que analitza tota la teoria de Marx en català, a tigre de paper. En fi, som-hi.